que lo que el día de hoy vamos a estar reaccionando a crímenes que han pasado en RD, República Dominicana. Wait a minute. Ah, sí, aquí está. Perfecto. Sigamos con esto. En el A darle. 2024 pasaron crímenes que estremecieron a la República Dominicana. En los otros videos hablamos de casos muy notorios e impactantes, pero en este video hablaremos de los más A ver qué es oscuros. lo que. Si no has visto las otras partes, te recomiendo verla para estar en sintonía con este. Y sin más dilación, Vamos a vamos para ver allá. qué va a pasar. A ver qué va a pasar en esto. Yeneli Andreina Jenely Duarte Duarte. nació y creció Yo en creo una que sé cuál familia de es ese. valores cristianos y era la mayor de 4 hijos. Sí, A yo creo que sé Yenelis cuál la es ese. describían como una joven divertida, hermosa, amable y cariñosa. Sin embargo, según las palabras de su madre, La madre era de una Jenely. persona que sufría depresión. Cuando Yenelis tenía 13 años, esta le confesó a su madre que tenía otra orientación sexual. A su Ajá, madre le esa sorprendió misma, la noticia, ya que su familia defendía los valores cristianos. A pesar de esto, la familia trató de comprenderla y aceptarla así. Pero a pesar de todo el amor que le expresaba a su familia, esta no le tenía la suficiente confianza como para contarle sus secretos. Ya. A los 15 años, Yenelis conoció a Ann Miraldo, quien en dicho momento tenía unos 18 años de edad. El Al Pepe. principio todos creían que dicha relación era una simple amistad, pero Hmm, después se dedujo que esa tenía una relación sentimental. Por esto, Yenelis sufrió bullying tanto en su escuela como en redes sociales y debido a esto, de depresión por un tiempo. Cuando Yenelis cumplió los 18 años, salió de la secundaria y se inclinó a estudiar psicología, a la vez que terminó su relación con Amy. Al terminar su relación con Amy, Yenelis conoció a un hombre que residía en Estados Unidos, llegando a comprometerse con este. Al enterarse de la Úpale. relación, Yo no Amy recordaba entró en eso, ¿no? cólera y empezó a rogar y amenazar a Yenelis para que volvieran a estar juntas, lo que empujó a cometer un acto terrible. Y fue una maldita preguntadera de Ami, que si yo estoy aquí, que si ella está allá, que el diablo, que cuando yo me voy. Oiga, que Esos diga son si los lo vamos a audios. ver o no. Le escribí ahora, le puse, ¿tú estás aquí? Bueno, ahora no, ahorita. A ver si responde y yo le voy a preguntar y, ajá, ¿y por qué que lo estamos preguntando? ¿Te interesa verme o qué? Porque una gente que pregunte tanto que cuando yo me voy, que si yo estoy aquí, que ella viene para Cotuí, porque hay plan de verse. Hmm. El martes 26 de marzo de 2024 era un día normal como cualquier otro en Cotuí. Yeneli había ido al salón y se había hecho las uñas. A las 7 de la noche, Ann Miraldo Peña salió de su casa y se montó en el carro de su padre, un Kia Sorento. Había quedado verse con Yeneli y debía recogerla en su casa, pero en su carro no llevaba aquellas cosas que se llevan cuando quedas verte con una amiga, como un bolso, maquillaje o refrescos. Nada de eso. Amy llevaba amoníaco, un cuchillo y un pote de El gasolina. diantre. Artefactos muy sospechosos. Pasadas las 7 de la noche, Amy la recogió delante de su casa. Yeneli se subió en el asiento de copiloto. Las cámaras de seguridad captaron al carro pasar por algunas calles. El Dios lugar de mío. destino fue el callejón de Moncho en Cotuí, donde Amy le propinó alrededor de 15 a Yeneli, acabando con su vida. A las Ay, ay, 7:15 de la ay. mañana del otro Qué día, desgracia. fue encontrado el cuerpo sin vida de Yeneli en el callejón donde Amy la había llevado con su coche y le había quitado la vida. Al hacer el levantamiento del cadáver de Yeneli, se encontró que presentaba numerosas heridas de arma blanca en el cuerpo y que estaba rociada con gasolina, ya que Hmm. Amy roció el cadáver de Yeneli con Eso era que gasolina lo querían con la quemar. intención de... pero al final no lo hizo. Además, en la escena del crimen, la policía encontró varios artefactos como un par de sandalias de color crema, un pote de color blanco con el nombre de amoníaco puro, una toalla Dios color mío. rojo manchada con sangre ¿Por qué venden y un pote amoníaco? transparente Yo ensangrentado no tengo la donde mínima Amy echó idea la para qué sirve, gasolina pero bueno. para quemar a Yenelis. A las 2 de la tarde, la madre de Yenelis se enteró de lo sucedido al salir del trabajo. Fue entonces cuando se dirigió al lugar para identificar el cadáver. No fue hasta las 8 de la noche que Amy se entregó a las autoridades y confesó el homicidio. Hmm. Alrededor de las 2:30 pm se produjo el interrogatorio de Amy, donde se le hizo preguntas muy específicas, como ¿qué hizo después de matarla? Donde dijo que fue a la clínica Jacobo como a las 8 y algo,
porque había salido herida al momento del hecho, ya que Yenelis se había defendido. ¿Cuál fue el motivo del hecho? Donde dijo que le había dicho a Yenelis que no quería estar con ella y que ella le insistía, lo cual me Que parece son una contradictorio, intensa, ya ¿eh? que la idea de reunirse fue de Ammi, y cuando le preguntaron de quién fue la idea de ir al lugar de los hechos, esta se negó a contestar la pregunta. Pero lo que está claro aquí es que este fue un crimen premeditado, ya que esta tenía un Claro, arma ya de tenían fuego de todo planeada, ahí. compró gasolina y amoníaco, cogió un cuchillo, recogió a la víctima en su casa y la llevó a un callejón, por lo que es muy poco probable que Ammi se libre de todo el peso de la justicia. La justicia le dictó el 30 de marzo de 2024 3 meses de prisión preventiva, tras esta haber confesado haber asesinado de 15 estocadas a Yenelis Duarte. ¿Cuánto le El habrán dado al tribunal final? determinó Porque que ya, Ammi ya cumplirá su llovió prisión un preventiva rato en la ahí después de cárcel de Rafael 2024. Mujeres en Santiago, en espera de futuras diligencias judiciales. Es un caso brutal, pero el video se va haciendo más oscuro a medida que avanzamos. En un Yo me trágico imagino. incidente el 6 de noviembre de 2024, una mujer de 35 años fue asesinada por su pareja y su sobrino en la comunidad de Los Arroyones, sector ubicado en San Cristóbal. La víctima fue identificada como Gisette Carmona y fue golpeada hasta la muerte con un palo por Nazario Mercedes, su Ay. pareja, y Obispo Carmona, sobrino de Nazario, en un acto presuntamente motivado por tensiones relacionadas con dinero. Alrededor de las 7 de la noche de ese mismo día, las autoridades detuvieron a ambos hombres mientras intentaban enterrar el cuerpo de Gisette Carmona envuelto en una bolsa de plástico. Pero lo más turbio de aquí es que al momento de su arresto, Nazario Mercedes confesó que esa no era su primera víctima. Hay ¿Qué? varios casos en los que se le vincula. El primer caso, háblanos referente a eso. Dios mío. Tras su ¿Cómo arresto, así? este hombre había confesado a las Diablo. autoridades haber cometido al menos 5 homicidios de mujeres en diferentes fechas y localidades desde 1995. Estos crímenes le convertirían prácticamente Se pone a en un sonreír asesino. y Su malandro. historial de crímenes no solo reveló su brutalidad, sino que dejó en evidencia fallos en el sistema judicial que permitieron que continuara en libertad durante tanto tiempo. Hasta el momento, las autoridades confirmaron su responsabilidad en 5 asesinatos de mujeres y un intento de homicidio. Estas Mm. son las víctimas. Providencia de Yanira Castillo Santana, quien fue asesinada en 1995 en Quisqueya de San Pedro Macorís, y quien en dicho momento la investigación no logró vincular a Nazario Mercedes con el crimen. Diana Carolina Lorenzo Medina, quien también falleció en Quisqueya, en San Pedro de Macorís, en el año Eso lo 2012, estaban y presentando cuyo caso en también Alicia. quedó impune por falta de pruebas. Rosa María Peralta, quien fue atacada en Atoviejo, en el municipio de Maimón, en el año 2014, sobrevivió y dio testimonio del ataque. Darmelin de los Santos Ramírez, quien falleció en el año 2022 en Rancho Arriba, San José de Ocoa, y cuya desaparición generó sospechas, pero el caso no fue ¿Cuál resuelto necesidad, loco, hasta de que hacerle Nazario eso a la Mercedes gente, confesó. sinceramente? Una mujer de nacionalidad haitiana, asesinada en el año 2023, quien no pudo ser identificada por las autoridades, y Jessica Figueroa Carmona, quien fue asesinada en el año 2024 y cuya muerte fue la que llevó a la captura de Nazario Mercedes en Villa Altagracia. Pero lo que a mí me cura de todo esto es que si el tipo no hubiera Lo que la confesado los cura. crímenes anteriores por su propia cuenta, la policía nunca lo hubiera vinculado con esos crímenes y solo lo hubieran juzgado por el último crimen que cometió. Y más considerando que el tipo tenía un modus operandi. Nazario Mercedes tenía un patrón de conducta repetitivo en sus crímenes. Escogía mujeres con las que mantenía una relación sentimental o de confianza. Utilizaba la fuerza física extrema para matarlas, generalmente a golpes. Después del crimen, intentaba deshacerse del cuerpo o evadir a las autoridades. Y no tenía un motivo económico aparente, lo que sugiere un perfil de asesino en serie motivado por el control y el poder sobre sus víctimas. Para no llamar la atención, Qué Nazario fucking solía loco, vestirse con muchacho. abrigos, usar lentes y sombreros. Siempre cubría parte de su rostro y actuaba de manera reservada, haciéndose pasar por alguien simple y poco educado, especialmente en lugares donde nadie lo conocía. No pienso alargar mucho la historia de ese tipo, ya que pienso dedicarle un propio video. Actualmente, Bolívar Nazario Mercedes se encuentra recluido
en la cárcel de Najayo en espera de juicio. Por Ya el lo, pero ni momento, se así. espera que se acumulen más cargos en su contra, ya que las Le autoridades tienen que dar los trabajan en la 30 obligados. recolección de pruebas para Te los trapo otros para ahí, casos. loco, de que 30 Pero años. todos saben que a lo mucho le van a poner como 30 años de condena. Sí, Y tú ves. cuidado, porque fácilmente lo liberan por buen comportamiento. Pero hablemos del elefante en la habitación. El 15 de agosto de 2024, Ana Josefa García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada en su residencia. Y la razón por la que había sido arrestada fue perturbadora. Se le había acusado de a su hija de 6 años, Ay, pero ay, como siempre, ay. un poco de contexto. Ana Josefa García Tú Cuello fucking era psicópata, médico de loco. profesión y ostentaba el rango de primer teniente del Ejército de la República Dominicana. A lo largo de su carrera combinó su labor médica con el servicio militar. En el ámbito personal, Ana Josefa contrajo matrimonio con Esmerlin Javier Frías Martínez. Juntos formaron una familia con 2 hijos, Eliana Frías García de 6 años y un niño de 5 años. Según declaraciones de Esmerlin Frías, llevaban una vida familiar caracterizada por la armonía y la práctica Sí, religiosa, normal. orando diariamente y Dique. fomentando un ambiente de amor y paz en el hogar, aunque ésta tenía problemas neurológicos. Según el esposo, Ana Josefa fue tratada antes de que se conocieran. Desde muy joven fue al médico, luego tuvo otra crisis que no le permitió graduarse al principio. Pero más allá de eso, era una familia normal, ¿verdad? Hmm, El 15 de agosto de 2024, Ana Dique. llama a su esposo mientras éste se encontraba trabajando, diciéndole que regresara a casa porque había un problema, negándose a dar más detalles. Pero el esposo no podía salir del trabajo, y es entonces cuando Ana le realiza una videollamada para que comprendiera la gravedad de la situación. En esa videollamada, él nota la sangre en la casa. En esas circunstancias, el esposo llama a la vecina de enfrente y le pide que vaya a la casa para ver lo que estaba pasando. Luego llama por teléfono a la casa y le contesta su otro hijo menor y le dice que le abra la puerta a la vecina, la cual estaba cerrada por dentro. Cuando la vecina entra, ve el cuerpo de la niña tirado boca abajo en la cocina y tras descubrir el cuerpo sin vida de la niña, la No, vecina claro, alertó porque, a ay, las Dios mío. autoridades, lo que llevó a la intervención de la Policía Nacional y al arresto de Ana Josefa García Cuello por ser la principal sospechosa del crimen. Las autoridades recopilaron 29 elementos de evidencias al encontrar el cuerpo de la niña dentro de su residencia. Entre las evidencias, las autoridades hallaron varios medicamentos utilizados para dormir, aliviar ataques de pánico, analgésicos, entre otros. Además, en la escena del crimen había una toalla blanca con manchas de sangre, una pequeña cartera rosada, aparentemente propiedad de la niña, el cuchillo que se presume que fue el arma homicida, un peine lleno de sangre y una sábana de flores también manchada de rojo. Uno de los momentos más impactantes del caso fue la declaración del hermano de 5 años de la víctima, desde su punto de vista. A través de una entrevista forense realizada al niño, este reveló que ese día se encontraba dormido cuando su madre escuchó un ruido y luego lo despertó y le dijo que había un atracador dentro de la casa. Y cito, ella tomó el cuchillo sin nada en la mano y lo tiró por la ventana de mi habitación, porque por ahí era que cabía. Cabe aclarar que estas fueron las declaraciones desde la perspectiva de un niño de 5 años. Hmm, Señaló que su madre se dirigió a la casa de Bueno, la vecina que vive lamentablemente. enfrente de su apartamento a preguntar por su hija, Lamentablemente, a lo que ahí ésta respondió. declaración no hay, porque un muchacho de 5 años, ¿qué es lo máximo que te puede decir? Oye, ahí seguro pasa algo psicópata. Y el pobre chamaquito, Dios mío. Que no sabía, pero prosiguió buscándola mientras lloraba. Y cito, había mucha sangre en la cocina, llegaba hasta la habitación de mi mamá. Cuando mi mamá vio eso, estaba llorando un chin, como los niños chiquitos, como un bebé, y llamó a la policía. Yo también estaba llorando, como yo siempre lloro cuando me dan la pela. Además manifestó que por el hecho no quería comer nada, le dolía la barriga y vomitó en la estación de policía. Al ser arrestada, Ana García Pobre Cuello fue chamaquito, sometida a loco. una evaluación psiquiátrica por varios expertos. Esto para determinar su capacidad mental y si es inimputable por los hechos ocurridos, ya que hay No, un no, no. artículo en la Constitución que establece que si el inculpado estuviese en estado de demencia, prácticamente no hay delito.
ya que su abogado sea, argumentó que sufre no. esquizofrenia desde hace más de una década y pidió una evaluación psiquiátrica. Hasta el momento la evaluación no se ha completado, lo que da la posibilidad de dos posibles escenarios. Si es declarada culpable y en pleno juicio mental, podría enfrentar hasta 30 años de prisión, la pena máxima. Si se determina que O tenía alteraciones sea, mentales severas en el momento del crimen, podría ser enviada a un hospital psiquiátrico en vez de cumplir una condena en prisión. El así sí es juzgado de bueno. atención permanente de Santo Domingo Este le impuso 12 meses de prisión preventiva. Fue enviada al centro penitenciario Najayo Mujeres, donde permanece bajo vigilancia especial, aislada del resto de las reclusas, debido a la naturaleza de su crimen. No digo yo, muchacho. Ana Josefa, ¿Por qué? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Agárrame por el cuello. ¿Qué está pasando? Que ellos me quieren llevar secuestrada. Y yo me voy con mi esposo. Me están maltratando, me tienen secuestrada. Esa señora seria, tú sabes, esa señora te afecta. Ah, no, me quieren llevar. Qué maldita lo que era, man. Es un caso demasiado siniestro y macabro, pero si quieres ver casos similares, te recomiendo los videos que aparecen en la Mira pantalla. estos videos, compadre. Ay. Qué locura. Oye, en RD, la mitad de porquerías que pasan son rarísimas. No sé, pasan mucha loquera. Vainas muy turbias, más de lo que a uno le gustaría aceptar como país. Pero, bueno, no sé, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que si alguien lo vio, le haya gustado y no sé. Bye.